Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro, las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al heroico pueblo cubano que hoy nos sintoniza y está presto a celebrar en todo el país un 1 de mayo de unidad y alegría, reafirmando ante el mundo que Cuba vive y trabaja en revolución. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino, del grupo de comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba, en un segmento más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! Desde la otra ala del pájaro, conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Hoy contamos con la participación de Luis Pedraza Leduc, uno de los líderes sindicalistas puertorriqueños más respetados en nuestra nación. Pedraza Leduc se vincula al sindicalismo desde las luchas estudiantiles en el 1975. La lucha en la Universidad de Puerto Rico contra una nueva ley de personal y la extensión de la sindicalización de empleados públicos a todo el servicio público sirvieron de escenario para su formación. Su ingreso a la Unidad de Juventudes Socialistas amplió su visión y marco de acción política. Desde el 1980 hasta el 2019 asume funciones de organizador sindical, lidera proyectos organizativos de formación y a favor de la unidad sindical. A partir del 2020, promueve el acompañar al movimiento sindical desde la Nueva Unión, organización sin fines de lucro que se crea para fines educativos y asesoramiento. Adelante. Vamos a tratar de resumir un proceso de 40 años en el movimiento sindical puertorriqueño, que no es otra cosa que retrotraernos a la década de 1980 hasta el día de hoy. Para esos 1980 podemos identificar un movimiento sindical puertorriqueño que tenía tres grandes sectores. Por un lado, el sector privado, el sector público de las corporaciones que tenían el derecho a la negociación colectiva, y el resto de los empleados públicos gubernamentales que, aunque no tenían el derecho a negociar, de facto negociaban y tenían diferentes sectores muy militantes, como los maestros en la Universidad de Puerto Rico, en el área de la salud y otros, los municipios, diferentes sectores que de hecho estaban negociando y estaban luchando por adquirir los derechos que tenían los demás trabajadores. En este proceso, el sector privado, que tenía una lucha en ascendencia y muy comprometida y de corte clasista y progresista, se vio afectado cuando mediante la ley Taft-Hartley, la ley federal de los Estados Unidos, se persiguió al liderato del movimiento sindical en el sector privado, se le encarceló, se les reprimió y finalmente las uniones más militantes fueron reprimidas e ilegalizadas, y de esa manera ese sector decayó. Por otro lado, para esa misma fecha, el movimiento sindical del sector público y las organizaciones bona fide empezaron a enfrentar las políticas neoliberales que proponían la venta de empresas gubernamentales, principalmente el caso de las ventas de la telefónica, las navieras, el sistema de acueductos y otras empresas en el país. En ese proceso, el capital financiero apoyó las gestiones del gobierno de las ventas de industria, pero recibieron mucha resistencia por parte de los sindicatos
del sector gobierno. Ya para el 1992, con un cambio de gobierno, se presentó una receta neoliberal más agresiva, se propuso la venta del área de la salud, el desmantelamiento del sistema de salud, la venta de escuelas, nuevamente se propuso la venta de la telefónica, el sistema de acueducto y toda una serie de empresas adicionales. Esto corría paralelo a una propuesta de sindicalización de los empleados públicos que podía sumar cerca de 200.000 empleados públicos. Eso lo que provocó fue la entrada nuevamente de uniones sindicales norteamericanas al escenario puertorriqueño. Uniones dispuestas a transar con el gobierno y de manera oficialista organizar trabajadores en el gobierno. Y entonces tenemos la situación donde tenemos un sector sindical en el sector privado debilitado, tenemos unas organizaciones a la defensiva defendiendo sus talleres en el sector público y por otro lado este sindicalismo oficialista que pretende hacer paces con el gobierno y llegar a acuerdos y finalmente logran ya para el 1998 la aprobación de una ley. Para esa misma fecha, en 1998, hay una propuesta de vender la telefónica, el movimiento sindical está en la calle, se une a otros sectores y se desarrolla por cerca de 30 días lo que hemos llamado la huelga del pueblo. Una huelga que resistió las políticas neoliberales, la venta de la telefónica y se enfrentó al gobierno de diferentes maneras en todo el país. Al final, estas uniones que estaban apoyando al gobierno en la sindicalización de los empleados públicos se retiran de la calle y rompen el movimiento que se llevaba y de esa manera ya hay una gran división en el movimiento sindical causado por este ánimo de organizar. Al final ven la telefónica, al final implementan la ley ya para el 2000, la ley 45, la ley de sindicalización, entra otro nuevo gobierno por 2 cuatrenios más y en esos 2 cuatrenios hay una luna de miel con muchas tensiones, hay una crisis económica que va en alzada, la deuda pública sigue aumentándose, se recurre a aprobar un impuesto de consumo que estos sectores que han apoyado la negociación colectiva en el gobierno apoyan un impuesto al pueblo mediante el consumo. Y esto nos lleva hasta el 2009. En el 2009 hay un nuevo gobernante que llega planteando que hay una crisis económica, que hay que rehabilitar la economía del país, crea una junta de rehabilitación en unión a la banca, a los abogados patronales, y hacen una propuesta al gobierno que el mismo gobernador de turno le llamó una medicina amarga. Medicina amarga que implicaba el despido de 30.000 empleados públicos, el desarrollo del concepto de alianzas público-privadas de las empresas gubernamentales y la reducción o la eliminación de los procesos de permisología. Se abría al mercado diferentes terrenos del país para efectos de desarrollo, se liberan o se eliminan requisitos para proteger el ambiente, todo lo que el mercado requiere para hacer negocios sin ningún control. Hubo una serie de leyes dirigidas a congelar los convenios colectivos de los empleados públicos, eliminar derechos en el sector laboral, el sector privado, se vendieron carreteras, se vendieron aeropuertos, empresas estatales y se duplicó la deuda pública. En ese sentido, 4 años más tarde entra un gobierno que continúa con esa política tratando de dorar la píldora, pero en esencia sigue con la privatización. Pero hay un elemento importante y es que ante el aumento de la deuda pública reconoce que no se puede pagar más. Y ya para el 2015 ese gobierno plantea no pagar la deuda. La respuesta del gobierno federal es aprobar lo que ellos llaman la ley promesa, que es una ley que aplica solamente en Puerto Rico, donde crean una junta de 7 personas nombradas por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos
para definir el presupuesto anual del gobierno, están autorizados a eliminar cualquier ley que afecte los planes de ellos, que son el pago a los bonistas y el rehabilitar el crédito del país. Desde el 2016 para acá se empiezan a legislar una serie de leyes que congelan los convenios colectivos, que hacen una reforma laboral, que eliminan derechos adquiridos en los convenios colectivos y hacen toda una serie de medidas para adelantar el pago de la deuda a través de un concepto que ellos le llaman un plan de ajuste a la deuda, que no es otra manera que con medidas de austeridad decidir cuánto de los 150.000 millones que es a lo que asciende la deuda, cuánto se le va a pagar a los bonistas. Esa situación de la ley promesa es un gran reto porque mientras el movimiento sindical lo reconoce como el gran problema y en el 2017, 18 y 19 para el 1 de mayo se hicieron grandes movilizaciones, al final la lucha ha terminado en un aspecto economicista y no se ha desarrollado con fuerza un reto mayor a estas políticas neoliberales, incluyendo la ley promesa. Entendemos que eso ha sido así debido a 3 factores fundamentales. La debilidad ideológica del liderato sindical, quienes han estado envueltos en esta lucha economicista, como dijimos, y han abandonado la formación y la educación sindical clasista. En segundo lugar, hay ausencia de un proyecto organizativo que nos permita crecer. El sector privado tiene sobre 700.000 trabajadores, un 2% solamente de organización sindical, y se necesita ese proyecto organizativo para que dé fuerza al movimiento sindical. Finalmente, hay un tercer factor que es la falta de unidad en el movimiento sindical, y unidad no solamente dentro de los sindicatos, sino unidad con otros sectores del país que están en lucha, el sector político, el sector feminista, el sector ambiental, en las comunidades, toda una serie de sectores, los artistas, la parte cultural, que están en lucha y el movimiento sindical lo ve de una manera separada. Actualmente se está luchando en el movimiento sindical por un elemento de justicia social, justicia salarial y están luchando por rescatar las pensiones. Sin embargo, hay un escenario real de aumento de precios, de inflación, donde se aprueba este plan de ajuste de la deuda que implica comprometer el futuro del país en los 30 o 40 próximos años, que hay una inmigración de los jóvenes, de los trabajadores más diestros, que hay unos problemas en el sistema de salud y de educación sumamente graves, la universidad recibe unos recortes inmensos y ante todo eso el movimiento sindical pues tiene un gran reto, tiene que organizar, tiene que volver a la educación y a la formación sindical y tiene que procurar la unidad. De lo contrario, el proyecto del gobierno de la Junta es aprovechar miles de millones que han llegado para reconstruir la economía del país, que haya crecimiento económico, no desarrollo económico. El movimiento sindical puertorriqueño tiene que buscar la manera de obtener estos 3 elementos que dijimos: organizar, educar y la unidad con todos los sectores, para que de esa manera podamos construir el poder político que nos permita hablar de justicia social y de la liberación de la patria. Agradecemos al compañero Luis Pedraza Leduc por acompañarnos y presentar una propuesta a la luz de las necesidades del pueblo trabajador que cada día se ve golpeado por las medidas de austeridad y precariedad a las que estamos condenados los y las puertorriqueñas. Estas acciones son en gran medida por el imperio que nos mantiene encadenados al coloniaje. De esta manera nos despedimos de nuestra querida teleaudiencia, no sin antes recordarles que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. ¡Hasta luego!